Colombianos, tenemos que informarle una lamentable noticia. El abogado Miguel Ángel del Río tuvo que salir del país en las últimas horas por unas graves amenazas que recibió a su línea directa de celular. Y es que por estas amenazas de uno de los abogados representantes de las víctimas se suspendió las audiencias en el caso del expresidente Álvaro Uribe, imputado por soborno de testigos y fraude procesal. El abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, médica y ex esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, denunció que había recibido graves amenazas contra él y su familia. Las amenazas comenzaron hace 2 semanas, pero hasta el 14 de febrero, es decir, un día antes de la audiencia, donde el abogado Miguel Ángel del Río iba a presentar nuevas pruebas contundentes contra el expresidente, pues este señor jurista recibió amenazas. Fueron específicas e incluyeron integrantes del núcleo familiar del jurista. A través de una llamada telefónica le dijeron: no quiero verlo en pantalla esta semana, en clara alusión a las audiencias del expresidente que se adelantan junto esta semana. Y es que un día antes el abogado Miguel Ángel del Río escribió en su cuenta de Twitter: a partir de mañana comienza mi intervención como apoderado de la víctima en el proceso que se sigue en su contra del señor Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno. Horas después de escribir este mensaje, recibió esta llamada telefónica y le dijeron: me llega otra amenaza hace unos minutos, esta vez por vía telefónica a mi número personal, con los mismos argumentos de hace una semana. Textualmente le dijeron: ¿no se ha ido del país este hijo de tantas? No lo quiero ver mañana en la pantalla, ya sé dónde está usted y su esposita. Y él aseguraba: mañana intervengo como víctima, pero me imagino que hubo un consenso familiar de salir del país por simple seguridad. Y es que los mensajes intimidantes fueron como el siguiente: tendrá un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir de las 12 de la noche del 15 de febrero, para salir del país o afiliarse a una funeraria. Increíble esta amenaza que le hacen a este abogado representante de las víctimas en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Del Río tenía pensado su intervención este 15 de febrero, pero anoche le pidió al juez 41 penal del circuito, la doctora Laura Barrera Coronado, que preside las audiencias, que aplace su participación para el próximo lunes 20 de febrero porque saldría del país. Por medio de su cuenta de Twitter, el abogado publicó la amenaza y también puso esto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección. En la actualidad, del Río cuenta con un esquema de protección asignado, pero estos hechos serán sometidos a un análisis por la UNP. El abogado le dijo al medio anteriormente referenciado que tiene todo listo para su intervención el día 20 de febrero, en el cual hará importantes revelaciones en el caso. Dice textualmente: yo tengo una información muy importante que muy seguramente inquietará al imputado y su defensa. Nos tiene a la expectativa el abogado del Río. ¿Qué será esta información? Cabe recordar que, aparte del caso que involucra al expresidente Uribe, del Río lleva el proceso contra Ida Merlano y recientemente asumió la defensa de la familia Pizano Ponce de León en las investigaciones por las muertes de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol 2, y su hijo Alejandro. Es decir, que este abogado está metiéndose con los casos más brutales y con las personas más poderosas de este país. Es así como desarrollará su exposición desde el exterior en un lugar que aún no se ha determinado. La intervención de Miguel Ángel del Río es una de las presentaciones más esperadas, ya que se espera que él mismo hable de las grabaciones de Monsalve en la cárcel La Picota, con los 2 relojes espías que dejaron al descubierto las presiones que recibió para cambiar su testimonio y así favorecer al expresidente. Y es que vamos a leer los tweets que publicó el abogado Miguel Ángel del Río el 14 de febrero, en el cual se metió con la clase política de la costa, que es una corrupta y que los ha dejado al descubierto. Aquí dice el abogado: el bandido concejal de Soledad, Jairo Samper, pierde una tutela en mi contra porque le destapé sus alianzas con Pulgar, condenado por corrupción, y Acuña, también está procesado por corrupción, y sus entramados de corrupción en el municipio. Espero que el Pacto Histórico y Movimiento País retiren su apoyo a este politiquero. Pues sí, señores, este funcionario tiene el apoyo del Pacto Histórico y del Movimiento País. Y aquí Miguel Ángel del Río hace la solicitud para que sea expulsado y que no lo vayan a apoyar en una posible candidatura a las elecciones legislativas.
Por otro lado, el abogado del Río también dijo, los miembros del Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, el hijo de la gata que asesinó periodistas, Chiquito Malo, las disidencias de las FARC, Marquitos Figueroa, Douglas y todos los zampones de este país deben estar en la cárcel. Ninguno merece ser gestor de paz. Y sí, tiene razón aquí el abogado del Río. Realmente estas personas no merecen estar en un proceso de paz cuando delinquieron de la forma más brutal y pues recibieron sus respectivas condenas. Aquí son las palabras de un futuro fiscal de la nación. También dijo este día, Mario Fernández es un politiquero cercano a las familias tradicionales de la costa, que tanto daño le han hecho al Caribe y cercano al paramilitarismo. En el esplendor de los Char era su cuota para la alcaldía, un camaleón envenenado, y muestra fotografías de este señor. Está denunciando para que tengan mucho cuidado de que postulen a estas personas a las elecciones legislativas y que ganen una alcaldía o una gobernación sería fatal para Colombia. También Miguel Ángel del Río, en la visita de Gustavo Petro a Barranquilla, denunció que hace el ex senador Mario Fernández al lado del presidente Gustavo Petro, un hombre cercano a alias Gonzalo y visitante asiduo de la cabaña de Fierro Flores, alias Don Antonio, en el auge del paramilitarismo de la costa, que buscaban liquidar a la izquierda. Señores, aquí muestra una fotografía y señala a este ex senador. Gustavo Petro, presidente de la República, tenga cuidado con estas personas cercanas al paramilitarismo presuntamente. Y es que varias personas opinaron sobre la amenaza que recibió Miguel Ángel del Río. Se había tardado tanto el Uribato en amenazar a Miguel Ángel del Río. Abandona el país por graves amenazas. Recuerden que es apoderado de las víctimas en el proceso que se le sigue en contra del Matarife por fraude procesal y compra de testigos. Otro tuit dice, el prestigioso abogado penalista Miguel Ángel del Río tuvo que salir del país junto a su familia ante las constantes amenazas graves de muerte contra él y su familia. Nuestra solidaridad con este valiente que tiene a los corruptos contra las cuerdas. ¿Quién dio la orden? Opinen, colombianos, ¿quién daría la orden para amenazar a este abogado que se ha ido en contra de los más poderosos de este país? Y es que el abogado Miguel Ángel del Río está recopilando información y se tiene unas sospechosas declaraciones de una empleada sobre la muerte de los Pisanos, señores. Ahora con Néstor Humberto Martínez y pues Luis Carlos Sarmiento Angulo en este proceso de la Ruta del Sol. El abogado Miguel Ángel en entrevista a Cambio reveló aspectos desconocidos del expediente que se adelanta por las muertes del excontroller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pisano, y su hijo Alejandro. El pasado 28 de noviembre el exfiscal Néstor Humberto Martínez en entrevista con la W se refirió a la muerte del excontroller de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pisano. A la pregunta de por qué Jorge Enrique Pisano lo había grabado, Martínez Neira aseguró que el excontroller tenía alma de auditor y por eso grababa a todo el mundo. Así se lo habría hecho saber a Inés Ponce de León, viuda de Jorge Enrique Pisano, a quien confianzudamente llamó la nena durante la entrevista. Estas declaraciones y la presunción de cercanía a la familiaridad de Martínez Neira con la familia Pisano Ponce de León generaron indignación en su hija María Carolina Pisano. La joven, 4 años después de las extrañas muertes de su papá y de su hermano, decidió romper su silencio y en entrevista a Cambio desmintió la presunta cercanía de Martínez Neira y reveló aspectos inéditos sobre las adversidades que conllevaron para la familia los hallazgos de Jorge Enrique Pisano en la Ruta del Sol 2, obra adelantada por Odebrecht y Episol, filial del Grupo Aval. A raíz de esta entrevista, el abogado Miguel Ángel del Río decidió contactar a la familia para ofrecerle su asesoría legal. El abogado tuvo acceso al expediente en el que ha encontrado múltiples contradicciones, razón por la cual ha solicitado el desarchivo de la investigación por presunto homicidio en el caso de Jorge Enrique Pisano y solicitará a un juez que niegue la pretensión de la Fiscalía de archivar la investigación por la muerte del joven Alejandro Pinzón. ¿Podrá desarchivar esta investigación? Yo creo que sí. Y es que hay muchos misterios que rodean esto. Por ejemplo, las cámaras perdidas en el caso de Pisano. Uno de los hechos más confusos alrededor de la muerte de Pisano tiene que ver con una inspección que hicieron agentes de la Fiscalía días después de la muerte de Jorge Enrique Pisano y de su hijo en su finca de Subachoque. En la diligencia, los funcionarios se llevaron información contenida en equipos electrónicos de propiedad de Jorge Enrique Pisano. ¿Qué habría allí? ¿Qué secretos? Y también los videos contenidos en un circuito cerrado de televisión que el excontroller había instalado en su propiedad días antes de su muerte.
Es decir, Jorge Enrique Pizano tenía la sospecha de que iba a pasar algo. ¿Por qué instaló estos equipos antes de su muerte? ¿Por qué esta fiscalía se llevó todo este material probatorio? ¿Por qué no se han revelado los videos de sus últimas horas y de cómo murió? El abogado del Río le contó a cambio que tanto las cámaras como los videos que éstas contenían desaparecieron y nadie da cuenta de ellos. Sospechoso, ¿no? Por eso anunció que solicitará que se investiguen a todos los funcionarios de la Fiscalía que participaron en el controversial operativo. Dios mío, ¿qué secretos habrá acá y que están ocultando? ¿Por qué no aparecen estos videos? Ya es hora de que se destape lo que se tenga que destapar y que estas personas poderosas no sigan ocultando estas pruebas. Las extrañas declaraciones de una empleada es algo que se va a tener en cuenta. Los expedientes de las investigaciones por las muertes de Pizano revelan una inconsistencias y contradicciones. Así se lo hizo saber el abogado del Río a cambio. Uno de los hechos que ha llamado la atención del jurista son las contradictorias declaraciones que rindió ante los investigadores una empleada de la familia Pizano. La mujer en una primera declaración había dicho que vio el cianuro en la casa, pero una versión posterior negó lo anteriormente afirmado. Esta misma empleada habría encontrado un papel, sin firma alguna, que la Fiscalía en su momento presentó como una especie de testamento en el que Jorge Enrique Pizano dejaba instrucciones. El abogado negó que dicho documento tuviera esas características y esas intenciones, y sostiene la tesis de que detrás de la muerte del controller y su hijo hubo manos criminales. Pues colombianos, aquí el abogado del Río tuvo que salir del país porque lo amenazaron de muerte un día antes de la audiencia de Álvaro Uribe Vélez, donde revelará unas cosas que estamos esperando que comprometerán al expresidente Álvaro Uribe más del agua que tiene hasta el cuello. Además también pide pues que se reabra este caso de Jorge Enrique Pizano porque realmente encontró unas inconsistencias que revelarán si hubo manos criminales en esta muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo, o si realmente se tomó un cianuro. ¿Ustedes qué piensan, colombianos? ¿Faltan las cámaras? ¿No cuadran las declaraciones de una empleada de allá? ¿Por qué la Fiscalía llegó a recoger todo este material probatorio y no aparecen los videos que instaló el excontroller de la Ruta del Sol? Hay muchas inconsistencias. Colombianos, si les gustó este video, les pedimos el favor que lo compartan para que Colombia se entere en qué va todos estos procesos que está manejando el abogado prestigioso Miguel Ángel del Río. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video.